Saludos a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos poder estudiar el mensaje de la palabra en este día. Como siempre, si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 17. Leo yo este pasaje que dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Respondió Jesús: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron a los fariseos ante el fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias en esta día por darnos la oportunidad de una vez más estudiar este mensaje. Padre, te pedimos por discernimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestros ojos espirituales para poder percibir las maravillas, Señor, de tu ley. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros nacimos viendo, Señor, nuestra vida, Señor, estaba cegada, Padre, por el pecado, y ahora en ti hemos podido percibir la luz del Evangelio. Te pido por aquellos, Señor, que han de escuchar este mensaje, abre nuestros ojos, permítenos percibir, Señor, la luz del Evangelio. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, como les he dicho, hemos estado estudiando los milagros del Señor Jesucristo. El tema de hoy es Jesús, la luz espiritual de este mundo. Repito, Jesús, la luz espiritual de este mundo. Este es el penúltimo estudio sobre los milagros de Jesús. Y creo que estos dos últimos milagros que vamos a estar estudiando, el de hoy y el próximo, son, mis hermanos, ¿verdad?, unos milagros asombrosos. Todos los milagros del Señor son asombrosos, pero estos obviamente, ¿verdad?, por su manera en que pasaron. Uno de los elementos más maravillosos de la creación que Dios ha hecho, obviamente, es la luz, ya que por medio de la luz nosotros podemos percibir este mundo, el mundo físico en el cual habitamos. La luz del sol no solamente, ¿verdad?, nos ilumina, pero nos da calor. Recuerde, la luz del sol es la fuente de energía física más importante para este planeta y otros, pero obviamente para este, porque aquí hay vida. Las plantas son los productores primarios, o sea, todo el mundo come plantas de alguna u otra manera, los animales, nosotros, los seres humanos, comemos frutos, etc. Y la luz obviamente es el principal elemento para que ellos puedan producir las plantas alimentos. Además, ¿verdad?, las plantas mantienen un ecosistema muy entrelazado entre los seres vivos y ellas. La luz pues estimula la vida en este planeta el cual Dios hizo, y sin la luz obviamente no podríamos nosotros vivir.
En la historia de este día, vemos a un hombre. Esta historia, mis hermanos, como todas, es una historia especial. ¿Por qué? Porque yo considero que la vista, de los 5 sentidos que nosotros tenemos, la vista es el más importante. ¿Por qué? Porque a través de la vista nosotros podemos percibir el mundo en el cual vivimos, y no solamente eso, y también nos relacionamos. Fíjese que a través de la vista nosotros, ¿verdad? Podemos ver un amanecer, podemos ver un atardecer, podemos ver una noche en la cual hay luna llena, podemos ver la sonrisa de una persona, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros amigos y muchas otras cosas que podemos nosotros percibir a través de la vista. Y en este pasaje y otros, obviamente, que en el capítulo anterior, capítulo 8, Cristo, mis hermanos, se manifiesta como la luz espiritual de este mundo. Cristo, como la luz espiritual de este mundo, lleva al hombre, ¿verdad? ¿A qué? A poder percibir, mis hermanos, la oscuridad espiritual en la cual uno vive, y muchas veces nosotros no lo podemos ver solamente hasta que la luz del Evangelio nos ilumina. La luz del Evangelio abre nuestros ojos espirituales para poder percibir que vivíamos ciegos en un mundo, ¿verdad?, en el cual nosotros nos jactamos de que podemos ver, pero no podíamos percibir las verdades que Dios nos ha dado. Solamente a través del Evangelio del Señor Jesucristo podemos percibir, pues, la verdad de Dios. Sin luz no hay vida. Sin luz espiritual no podemos percibir a Dios. Y solamente Cristo es el único que puede darnos esa luz que necesitamos. En Juan capítulo 1, versículos 3 al 5, dice la palabra. El mismo Juan, en ese mismo libro, escribe: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces podemos ver, pues, que esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, para darnos esa luz y poder iluminar nuestra vida, poder ver el estado de pecado en el cual nos encontrábamos, y así poder, ¿verdad?, reclamar esa vida eterna que Él vino a darnos a través de su vida y su resurrección. Primeramente, pues, vemos, ¿verdad?, que en el primer punto, una perspectiva equivocada del pecado. Los versículos del 1 al 3 nos dice que al pasar Jesús. Ahora, cuando dice al pasar Jesús, parece ser que nuevamente Jesús se encontraba en Jerusalén. No parece, se encontraba en Jerusalén, cerca, parece ser cerca del templo, donde este hombre que era ciego mendigaba. Él obviamente nuevamente ve una oportunidad para hacer una gran señal, como les llama, ¿verdad?, Juan, un milagro. Este hombre obviamente, ¿verdad?, era un ciego de nacimiento, quien Cristo ya tenía un plan específico para hacer ese milagro en él. Ahora, ellos le preguntan, los discípulos: maestro, rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En los tiempos del Señor Jesucristo, los judíos creían, ¿verdad?, que muchas de las circunstancias en las cuales las personas vivían, especialmente si estaban pasando, ¿verdad?, por mal tiempo, si estaban enfermos, si estaban en pobreza, y en este caso, como este hombre, ¿verdad?, ciego, creían que era por causa directa de su pecado. Por eso ellos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Ahora, recordemos una cosa: no todas las circunstancias que nosotros pasamos tienen origen por mi pecado o el de otros. Aunque sabemos que el pecado está en este mundo y por causa de eso, obviamente, hay tantas cosas malas. En este caso no es así. O sea, el hombre está
espiritualmente ciego y necesita que sus ojos espirituales sean abiertos. Recuerde, la misión del Señor Jesucristo al venir a este mundo, ¿verdad? Es para revelar la luz, para revelar la verdad, para que usted y yo podamos entender nuestro estado de pecado en el cual nos encontramos, pero gracias a que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahora podemos obtener salvación y vida eterna. Este hombre, mis hermanos, que había nacido ciego, tristemente, pues nunca había visto el rostro de sus padres, de sus amigos, de sus vecinos, de aquellos con los que él platicaba. Y la pregunta que ellos hacen, pues, ¿verdad? Están diciendo, ¿quién fue? ¿Él? ¿Sus padres? Y cuidado, mis hermanos, ¿verdad? Porque cuando nosotros especulamos, cuando nosotros sacamos conclusiones sin entender, obviamente que podemos equivocarnos, como Jesús lo revela en este pasaje, porque respondió Jesús y les dice, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Las palabras, ¿verdad?, que él está diciendo aquí, obviamente no es verdad que este hombre hubiera pecado antes de su nacimiento. No es que una persona, ¿verdad?, pecó antes del nacimiento. Uno no puede ser declarado culpable si no ha cometido uno un delito. Aunque sí David en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que cuando una persona, ¿verdad?, es concebida en el vientre de una mujer, ya lleva el pecado natural, el pecado, ¿verdad?, que va a hacerlo pecar en el futuro. Pero Dios, mire, en su palabra nos dice que una persona no peca antes de haber nacido. Ezequiel 18:20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, que una persona obviamente no es responsable por el pecado de otro, sino cada uno es responsable por su propio pecado. Entonces Jesús está diciéndoles, no es que pecó este, ni que pecaron sus padres, no hay aquí, ¿verdad?, tal cuestión. Ahora, recuerde, alguien preguntó, ¿qué significa entonces en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando se nos dan los mandamientos, el segundo mandamiento de no tener ídolos, ¿verdad?, donde Jehová dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ahí lo que nos está diciendo la palabra de Dios no es que se contradice, que aquellos pecados que uno comete deliberadamente tienen repercusiones directas en los hijos. ¿Por qué? Porque si yo soy, por ejemplo, un hombre que soy borracho, voy a darle un ejemplo a mis hijos, y si yo no me arrepiento y si yo no les enseño, yo voy a transmitirles a ellos, ¿verdad?, un hábito que no es bueno. Mis hijos van a ser afectados por mis vicios en pobreza, van a tener inseguridad, van a tener, ¿verdad?, un abuso tal vez físico, un abuso moral, pueden heredar ciertas enfermedades como la hepatitis, etc. O sea, por eso dice que Dios, ¿verdad?, es fuerte, celoso, visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, hay consecuencias de nuestros pecados cuando nosotros, ¿verdad?, no nos arrepentimos, cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos de una manera correcta. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia, pues, él está diciendo, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios le permitió a este hombre nacer de esta manera, y eso es lo que nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Vemos que Jesús vino a hacer las obras de Dios. Dice el versículo 4, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Dios está hablando de una manera en la cual, ¿verdad?, figuradamente, dice, tengo que hacer las obras
entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Obviamente él está diciendo que él sabe que al haber sanado o sanar a este hombre, todavía no lo ha sanado, pero en su omnisciencia sabe que al enviarlo y que él se lave, va a recibir la vista. Era día de reposo y que los judíos, los fariseos, los rabinos, ¿verdad? Los sacerdotes lo van a criticar, lo van a acusar por causa de que él supuestamente no respeta el día de reposo. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso él está diciendo que él es la luz del mundo. Y la pregunta que algunos hacen, ¿es Dios malo al hacer que este hombre hubiese nacido ciego? Ahora, no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito más grande en la vida de este hombre. Mire, este teólogo dice lo siguiente: Dios no provocó deliberadamente que este hombre naciese ciego, solo para que Cristo hiciera un milagro muchos años después y que Cristo manifestara su gloria al haberle eliminado la ceguera, sino que dentro de su plan, el plan de Dios para con este hombre, Dios dejó pasar, fíjese, el desastre de la ceguera desde su nacimiento para que cuando el niño se volviera hombre, él pudiera, ¿qué?, recuperar su vista, ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y ver la obra de Dios. O sea, que este hombre se volviera a la verdadera luz, quien es Jesucristo. Porque esto, si usted lee este hermoso pasaje, que es todo el capítulo, se va a dar cuenta que no solamente este hombre recibe, ¿verdad?, la vista física, pero también se ilumina su corazón para poder entender que Cristo es Señor y le adora. Eso es algo más maravilloso. O sea, Jesús vino, mis hermanos, a traer la luz a este mundo. Recuerde una cosa, existen millones, billones, existimos millones y billones de personas si usted tiene a Cristo, no, pero existen billones de personas que están en el peor estado de este ciego. ¿Por qué? Porque aunque pueden ver físicamente, están ciegos espiritualmente. Por eso lo he dicho y lo repito, la razón principal por la cual Cristo vino a este mundo es para darnos luz a nuestras vidas, para mostrarnos la verdad, la voluntad del Padre. Él no vino a sanarnos de todas nuestras enfermedades. No, Cristo vino a rescatarnos de la ceguera espiritual que nos mantiene esclavos de nuestros pecados. Aunque usted sea religioso, aunque seamos religiosos, vivimos en un estado de pecado si no nos arrepentimos y si no entendemos esa relación que debemos tener con Dios. En el capítulo anterior, como dije, mire, en Juan 8:12, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9:39, Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean, ¿qué?, cegados. Fíjese, o sea, los hombres, si no abren sus ojos espirituales, no pueden percibir las verdades espirituales. Y eso fue una de las cosas en los tiempos del Señor Jesucristo. Fíjese que Él les hablaba a las personas, a los discípulos, en parábolas, dice. Para que oyendo, dice, no oigan, y para que viendo no vean. O sea, está ahí el Señor Jesucristo dándoles a entender, como ellos no quieren aceptar que yo vengo del Padre, que yo vine, ¿verdad?, a este mundo para dar salvación, no van a poder percibir quién soy yo. Y solamente, fíjese,
cuando una persona se humilla, solamente cuando una persona reconoce su ceguera espiritual, reconoce su estado de pecado, puede entonces tener una relación con Dios. Esa es la invitación, ¿verdad? Que cada vez que estamos estudiando hacemos. O sea, que usted pueda, si usted no ha recibido a Cristo, usted pueda entender. Que usted puede tal vez mencionar el nombre de Jesús. Usted puede tal vez leer hasta la Biblia. Pero está en un estado de ceguera espiritual porque no ha entendido que Cristo es la luz, Cristo es la verdad, que Él quiere que usted se aparte de sus pecados, los confiese y viva conforme a su voluntad. Para esto vamos al punto número 3. Cristo usa los elementos físicos para dar la vista a este ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Ahora, ¿por qué usó lodo? Algunos comentaristas dicen que posiblemente este hombre, mis hermanos, no tenía en realidad los ojos del todo, solo las cavidades. Y que Cristo llenó de lodo esas cavidades. Ahora, no sabemos. Lo que sí podemos ver es que Cristo usó, ¿qué? El lodo para mostrar su gran poder sobre los elementos. Fíjese, o sea, Él usó los elementos que Él mismo hizo, la tierra, la saliva, ¿para qué? Para poder hacer un gran milagro y poderle dar vista a este hombre. Fíjese, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense, aquí hay dos elementos. La importancia de ¿qué? La importancia de la obediencia y la importancia de la fe. Es muy posible que este hombre, como se sentaba cerca del templo, ya hubiera escuchado sobre Jesús y sus milagros. Por eso él no dudó ni preguntó. Fíjense que él no dijo, bueno, ¿por qué no me tocas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no más hablas? Él dijo, ve, lávate. Y dice que él hizo como Jesús le dijo. ¿Y sabe qué? Eso es una lección para cada uno de nosotros. Es una lección, ¿por qué? Porque nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Debemos ser obedientes y debemos de ejercer nuestra fe. Queremos muchas veces recibir algo, pero esperamos, ¿verdad? Algo grandioso. Y Dios simplemente en nuestras vidas quiere que usted y yo aprendamos a ser obedientes, a crecer en nuestra fe. Este hombre, obviamente, tenía una gran necesidad y lo llevó a confiar en el Señor Jesucristo, a ser obediente y obrar por medio de la fe. Ahora fíjese, dice, volvió de nuevo viendo. Ahora, él volvió a ese lugar, posiblemente, fíjese, para saber quién le dio la sanidad, para buscar a Jesús, para hablar con Jesús, para darle tal vez las gracias, para demostrar su agradecimiento. De hecho, mire, un comentarista, alguien que escribió, un comentarista dice lo siguiente: esta es la primera vez en el registro bíblico que una persona ciega de nacimiento fue sanada de su ceguera. Desde Génesis hasta este evangelio, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún apóstol le había dado alguna vez la vista a una persona que fuera ciego de nacimiento. Ahora fíjese cómo vemos inmediatamente cómo este hombre ya está dando testimonio de que ha sido sanado. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjese cómo ya este hombre, mis hermanos, está dando un testimonio. Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy, que no les quede ninguna duda, yo soy ese hombre. Sí, yo me sentaba. Muchas veces ustedes me dieron. O sea que los
sus conocidos, sus vecinos, aquellos que lo conocían, quedaron perplejos. Ahora ellos querían saber si este hombre era el ciego que ellos conocían de tantos años. O sea, hermanos, si una persona es ciega, obviamente, pues uno sabe que si no hay medios para él pueda ser sanado, va a nacer y va a morir ciego. Y ellos sabían que este hombre había nacido ciego y que posiblemente, o sea, iba a morir ciego. Por eso es que están sorprendidos, porque dicen, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve, así lo he, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Querían saber cómo es que él podía ver ahora. Ahora él, obviamente, le da la gloria a Jesús. Confiesa la manera sencillamente, ¿verdad?, de cómo Cristo, ¿verdad?, hizo ese lodo, se lo untó, le dijo, ve, lávate, y cómo él recibía, ¿verdad?, recibió la vista. Yo creo que muy posiblemente estas personas querían corroborar con Jesucristo cómo es que este hombre había recibido, ¿verdad?, la vista. Y esto nos lleva al punto número 4. Cristo, una vez más, revela su divinidad y señorío sobre los elementos. ¿Qué hicieron? Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, estos hombres, mis hermanos, recuerden, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, habían hecho ellos de la ley. Habían hecho ellos de la ley reglas tan ridículas y difíciles de observar, que obviamente pues no creían en lo que él había visto. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora, este hombre ciego no conocía mucho de Jesucristo, no conocía casi nada. Al igual que él, hoy muchos conocen a Jesucristo solamente en la superficie. O sea, muchos confiesan al Señor Jesucristo, ¿verdad?, como un buen hombre, como un gran maestro, como un buen moralista, como un mártir, como una persona que hizo muchos milagros, como un gran predicador, alguien que te puede ayudar en los momentos difíciles. Pero fíjese, no saben con certeza, no saben con seguridad verdaderamente quién es Jesucristo. Ahora, este hombre tenía una buena excusa. Él no lo había visto jamás, solo había escuchado tal vez, pero ni siquiera lo había visto después de haber recibido la vista. ¿Y sabe usted? Existen muchas razones por las cuales no podemos percibir la verdadera naturaleza de Jesucristo. Hay elementos que nos impiden recibir a Cristo como realmente Él es. Mire, muchas veces nuestra religiosidad, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra soberbia, nuestro apego aún a la cultura, nuestro apego a las tradiciones, nuestro apego a la música, nuestro apego a los deportes, nuestro apego a las actividades, nuestro apego aún hasta el trabajo y muchas otras cosas, no nos permite percibir la realidad de quién es Jesucristo. ¿Y sabe qué? Por eso es importante
la luz del Evangelio. Por eso es importante que aprendamos a escuchar y a leer la palabra de Dios, porque solamente el Evangelio nos lleva a entender que somos pecadores, que nacimos en un estado de pecado y que vivimos conforme a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Y que solamente Cristo puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender quién es Él. Y esto viene como consecuencia, fíjese, de querer buscarle. En conclusión, le leo Juan 9, 35 al 38 de ese mismo capítulo, casi al final. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, y hallándole lo encontró, le dijo, le hace la siguiente pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo el ciego, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, el ciego, creo, Señor, y le adoró. Este hombre no solamente recibe la vista física, pero mire, recibe también la luz del Evangelio. En este milagro que el Señor Jesucristo nos relata por medio del Evangelio de San Juan, nos habla, fíjese, de la importancia de venir a la luz. Mientras estamos en este mundo, aunque podamos ver físicamente, existe esa ceguera espiritual que no nos permite percibir la realidad del Señor Jesucristo. Estos fariseos, estos religiosos, estaban molestos porque Jesucristo había hecho un milagro en el día sábado, el día de reposo. Para ellos era más importante vivir en la práctica de su religión que honrar al mismo Jesucristo, quien era Dios y quien es Señor del sábado, quien es Señor, ¿verdad?, de todo lo que existe. Por eso Él dijo, mientras tanto estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Y esa es la pregunta hoy para cada uno de nosotros. ¿Cree usted que Jesús es Señor y como consecuencia de que Él es su Señor, usted le adora? Es mi deseo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos meditar. Y si no hemos venido a la luz del Evangelio, abramos nuestro corazón y confesemos como este hombre y entendamos, ¿verdad?, que sin Cristo no es posible vivir en la realidad de este mundo y de la realidad del Evangelio. Con eso en mente vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por darnos este privilegio de estudiar tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para poder percibir la verdad del Evangelio. Si ya te conocemos, ayúdanos, Señor, a seguir en obediencia. Y si hay alguien que aún, Padre bendito, no ha entendido, que tú abras sus ojos y le permitas ver de una manera espiritual la realidad en la cual vive. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.